Capítulo 6. El lobato gris. Era diferente a sus hermanos. El pelo de estos ya mostraba el color rojizo de la madre. Él se parecía a su padre. Era el único lobato gris de la camada. Pertenecía a la auténtica raza de los lobos. Era idéntico al viejo tuerto, pero con los ojos sanos. Pero con los dos ojos sanos. Conoció muy bien a sus dos hermanos y a sus hermanas. Empezó a jugar con ellos de manera débil y aún a pelearse, mientras su garganta vibraba con un sonido curioso, como si se raspase algo, precursor de futuros aullidos. Cuando estaba furioso, mucho antes de abrir sus ojos, aprendió a conocer a su madre, fuente de ternura y de alimento líquido y cálido. Pasó durmiendo la mayoría parte de su primer mes de vida, pero ahora que ya podía ver a su madre, se alejaba para conocer el mundo. Este era muy pequeño. Sus límites eran los muros de la caverna. Pero como no sabía que existía algo afuera de ella, no lo molestaba tal estrechez. Pronto descubrió que uno de los muros de la caverna era distinto de los demás. Era entrada y fuente de luz. Esto ejerció una irresistible atracción sobre él, siempre, aun antes del comienzo de su vida consciente. Se arrastró hacia la entrada de la cueva. Sus demás hermanos también hacían lo mismo. La luz los atraía como si fueran plantas, pero su madre siempre los traía de vuelta. Así, el lobato gris aprendió a conocer otras aptitudes de su madre. Aparte de su lengua suave y acariciadora, al intentar insistentemente alcanzar la luz, descubrió que ella poseía un hocico y una pata que lo arrojaban al suelo haciéndolo rodar. En esta forma aprendió a conocer el dolor y a evitarlo. Con sus hermanos era un cachorro feroz, lo que no es de extrañar, puesto que tenían que matar para comer. La leche que mamó cuando pequeño era carne transformada directamente en alimento. Ahora, cuando ya tenía un mes, empezaba también a comer carne, que la loba dirigía a medias, y luego devolvía para alimentar a sus cachorros. Pero en verdad era el más malo de toda la camada. Sus rabietas eran mucho más terribles que las de sus hermanos. Fue el primero que aprendió la manera de hacer rodar de una pata a cualquiera de los otros cuatro, así como aprenderse de una oreja y a tirar y a gruñir a través de la dentadura herméticamente cerrada. Día a día aumentaba la fascinación que la abertura de la cueva ejercía sobre el lobato gris. Continuamente se acercaba hacia ella, pero llegaba la loba y lo mandaba a su sitio. Solo que él no sabía que era la entrada. No sabía nada acerca de entradas o salidas.
La entrada de la cueva era un muro de luz. Algo extraño había en este muro. Su padre ya lo reconocía, criatura muy parecida a su madre, que dormía cerca de la luz y traía la carne. Tenía la costumbre de caminar en dirección a aquel muro luminoso y desaparecer. El novato no podía comprenderlo. Había explorado toda la cueva encontrando que la punta de su nariz chocaba con algo duro que causaba dolor. Pues después de varias intentonas, no se preocupó más y aceptó la desaparición de su padre en el muro luminoso como algo especial de su progenitor, así como la leche y la carne semidigerida eran propias de su madre. Como la mayor parte de los seres salvajes, no tardó en padecer de hambre. Llegó un tiempo durante el cual no solo cesó el suministro de carne, sino que también se agotó la leche de su madre. Ya no jugaban ni peleaban entre ellos, ya no se oían rabietas ni aullidos. Los cachorros dormían mientras la como la mayor parte de los seres salvajes, no tardó en padecer de hambre. Llegó un tiempo durante el cual no solo cesó el suministro de carne, sino que también se agotó la leche de su madre. Ya no jugaban ni peleaban entre ellos, ya no se oían rabietas ni aullidos. Los cachorros dormían mientras la llama de la vida vacilaba en ellos, amenazando con extinguirse completamente. El tuerto estaba desesperado. Descansaba muy poco en la cueva para dedicarse a hacer largos recorridos. También la loba abandonó la camada y se dedicó a buscar alimento. Después de nacer los cachorros, el tuerto había visitado frecuentemente el campamento indio, robando las trampas para liebres. Pero al fundirse el hielo y ser navegables los ríos, los indígenas habían trasladado sus chozas. Cuando el lobato gris logró recuperarse, advirtió que había disminuido la población de su mundo. Solo quedaba una hermana, de los demás habían desaparecido. Al aumentar sus fuerzas y querer jugar, se vio obligado a hacerlo solo, porque su hermana no levantaba la cabeza ni se movía. El cuerpo del lobato se robustecía con lo que comía, pero el alimento llegó demasiado tarde para ella. Dormía todo el tiempo y no era más que un esqueleto recubierto de piel, en que la vida se consumía hasta que se extinguió. Llegó una época en la cual el cachorro ya no vio a su padre aparecer y desaparecer por el muro luminoso. La loba sabía por qué no regresaba el tuerto, pero no tenía medios para explicárselo al lobo gris. Mientras ella se dedicaba a cazar, encontró huellas del tuerto, que debían ser del día anterior, cerca de la vivienda del lince. La loba encontró lo que quedaba del tuerto. Al final de las huellas había indicios de una lucha encarnizada y de la retirada hacia la cueva del vencedor. Antes de alejarse, encontró su refugio, pero ¿cómo podría encontrarse dentro? No se atrevió a entrar. Media docena de lobos pueden obligar a un lince a refugiarse en un árbol, pero un lobo solo
no enfrenta a un lince, especialmente cuando se sabe que tiene una camada hambrienta que alimentar. La vida salvaje tiene sus exigencias y la maternidad es protectora, es protectora. Allí y fuera de allí, la maternidad está siempre dispuesta a proteger a su prole. Llegaría el día en que por su lobato gris se arriesgaría y volvería a la cueva del lince y a su furia. Capítulo 7. El muro del mundo. Cuando la loba empezó a abandonar la cueva para dedicarse a cazar, el lobato había aprendido a no acercarse a la entrada. No solo se lo había enseñado su madre con violencia, sino que también empezaba a desarrollarse en el instinto del miedo, aunque nunca lo había sentido. Llegaba hasta él a través de la experiencia de sus padres. Así ocurrió que, obedeciendo a la ley dictada por su madre y por el miedo, se mantuvo alejado de la entrada de la caverna. Cuando la loba no se encontraba junto a él, pasaba el tiempo durmiendo. Si estaba despierto, se mantenía silencioso, ahogando los lamentos que pugnaban por salir y su tendencia a hacer ruido. Un día en que estaba solo, escuchó un ruido extraño en la boca de la cueva. No sabía que era un glotón temblando de miedo y audacia, que olisqueaba cuando había adentro. El cachorro sabía que algo pasaba, pero no sospechaba que se erizaron las crines. ¿Cómo sabía el que aquella cosa que olisqueaba era una de esas ante las cuales debe erizarse el pelo? Acompañaba al terror otro instinto, el de ocultarse. El cachorro estaba petrificado. Cuando regresó su madre, gruñó a sentir el olor del glotón. Entró corriendo y le lamió todo el cuerpo con excesivo afecto, y el lobato adivinó que había escapado de un gran peligro. Pero al fin, un día, impulsado por la fuerza vital, dejó de lado el miedo y la obediencia a su madre, y avanzó tambaleándose hacia la entrada. Al revés de todos los muros que había conocido, este parecía retroceder a medida que avanzaba. Ninguna pared dura chocaba con su nariz, que él mantenía como una vanguardia. La sustancia del muro parecía tan permeable y débil como la luz. Era para volverse loco. Se arrastraba a través de lo que él creía sólido. El miedo lo impulsaba a volverse, pero el crecimiento lo impulsó a seguir adelante. De pronto se halló en la entrada de la cueva. El muro dentro del cual había creído encontrarse se alejó a una distancia infinita. La luz era tan clara que hacía daño. Automáticamente sus ojos empezaron a acomodarse a su intensidad, adaptándose sus pupilas a la mayor distancia de los objetos. La apariencia del muro había cambiado. Era un muro compuesto por los árboles que crecían en las orillas del río, pero por las montañas que se recortaban en el horizonte y por el cielo. Sintió un gran miedo.
un gran miedo. Aparecía nuevamente lo desconocido. Siguió mirando. Su interés era mayor que sus temores. Empezó a notar la existencia de objetos cercanos. Una parte del río, el pino semidestruido que se encontraba en la base del declive y que terminaba a unos 60 centímetros por debajo de la entrada de la cueva. El lobato, que había vivido siempre en un suelo plano, no había experimentado nunca la sensación de una caída, por la que continuó avanzando audazmente en el vacío, mientras sus patas traseras se apoyaban aún en la entrada de la cueva. Las delanteras se encontraron en el aire, cayendo de cabeza. Se golpeó duramente, lo que lo hizo aullar. Empezó a rodar hacia abajo por el declive. El terror se apoderó de él. La pendiente era cada vez menos inclinada y perdía velocidad. Y perdía velocidad. Cuando finalmente se detuvo, lanzó un último gemido de desesperación. Luego comenzó a lamerse el barro que lo ensuciaba. Después se sentó y empezó a observar el lugar en el que se encontraba. Solo le interesaba el mundo que lo rodeaba, una ardilla que corría por el tronco del pino semidestruida. Cayó sobre él, asustándolo nuevamente, pero su enemigo, que tenía tanto miedo como él, trepó al árbol y desde allí insultó al lobato. Esto elevó su moral, y tal era su confianza que cuando un pájaro chocó audazmente con él, extendió amigablemente una pata, como pretendiendo jugar con él. Este le respondió con un picotazo en la nariz, lo que le hizo caer a tierra y aullar. El ruido fue tan agudo que el pájaro emprendió el vuelo. Pero el lobato aprendía. Su mente había establecido una clasificación. Existían cosas vivientes y otras que no le eran. Además, era necesario cuidarse de las primeras. Las otras permanecían siempre quietas. En cambio, las viviendas se movían, y resultaba imposible adivinar lo que harían. Se movían torpemente, caía sobre los arbustos y sobre las cosas. Una rama que él suponía muy lejos le golpeaba en el momento menos pensado el hocico o las costillas. Aprendía con cada fracaso, ya empezaba a acomodarse a las cosas y a calcular sus propios movimientos. Aunque lo ignoraba, había nacido para ser un cazador. En su primer viaje de exploración, la casualidad lo hizo caer sobre una presa a la entrada de la cueva. Cuando caminaba a lo largo del tronco de un pino derrumbado, la corteza podrida cedió a sus pies. Desesperado, se sintió caer, encontrándose en un nido con 7 polluelos muy pequeños, cosa que lo molestó. Se movían. Agarró con sus patas a uno de ellos y luego se le metió en la boca. El polluelo se agitaba y le hacía cosquillas.
Cerró las mandíbulas y la sangre cálida le llenó la boca. Le gustó, era carne, la misma que le traía su madre, solo que ésta estaba viva. Entre sus dientes se comió aquel polluelo y luego a los demás. Cuando salía el nido, un torbellino de plumas lo cegó. Era la madre de los polluelos y estaba furiosa, pero el lobato empezó también a enfurecerse. Clavó sus dientes en una de las alas y la desangró con todas sus fuerzas. El ave luchaba dejando El ave luchaba dejando caer sobre él una lluvia de golpes con el ala que le quedaba libre. Era la primera batalla del cachorro. Ya no tenía miedo, sentía deseos de matar. Siguió prendido del ala, mientras gruñía por entre sus dientes fuertemente apretados. Mientras tanto, el ave continuaba chillando y golpeándole con el ala. El lobato empezaba a comprender el sentido de su existencia en el mundo, matar a las cosas vivientes y la lucha para poder hacerlo. El ave le picoteó la nariz, que ya había salido bastante mal parada. Retrocedió, pero sin soltarla. El ave siguió picoteándolo, ante lo cual empezó a aullar lastimeramente y, abandonando la presa, echó a correr en vergonzosa derrota, mientras descansaba echado al otro extremo del bosquecillo, con la lengua afuera por el cansancio. Sintió de pronto que algo horrible estaba por sucederle, por lo que instintivamente se refugió en las ramas. Una ráfaga de viento pasó cerca de él y un largo cuerpo alado se deslizó silenciosamente como un símbolo de mal presagio. Un halcón descendió del azul del cielo. Le había errado por una distancia pequeñísima. Entre tanto, la gallineta había salido del nido, debido a la pérdida que acababa de comprobar. No prestó atención al rayo que le caía del cielo. El lobato observó la picada del halcón, su ataque sobre el ave aterrorizada y la forma veloz como ganó altura, llevándosela. Pasó algún tiempo antes de que abandonara su refugio y bajó hasta el río. Era la primera vez que veía agua y parecía tan fácil caminar sobre ella. Echó a andar audazmente sobre la capa líquida, pero se hundió. El lobato abrió las fauces, respirando agitadamente, mas el agua entró en sus pulmones, y el ahogo que experimentó fue como una agonía. Pronto volvió a la superficie y el aire vital entró a raudales por su boca abierta, y ya no se hundió más. Instintivamente empezó a mover las patas y a nadar. El arroyo no era muy caudaloso y en aquel punto se ensanchaba las aguas estaban muy turbulentas. Allí a veces se
se hundía por la fuerza de la corriente, y otras flotaba, pero siempre chocaba con las rocas. Más allá de los rápidos había un remanso donde lo cogió el movimiento circular de las aguas, que lo llevó suavemente hasta la orilla. Se arrastró enérgicamente hasta quedar fuera del alcance del líquido. Había aprendido algo más acerca del mundo. El agua no era una cosa viva, y sin embargo se movía. Dedujo que las cosas no son siempre lo que parecen. Ahora desconfiaría permanentemente de todo. De repente se acordó de mamá loba. Además tenía sueño al sentirse tan solo, y se dedicó a buscarla atravesaba un grupo de arbustos cuando oyó un chillido agudo de amenaza. Ante sus ojos pasó un relámpago de color amarillo. Era una comadreja que se alejaba de él a saltos, pero ante sus mismos pies distinguió una cosa viva extraordinariamente pequeña, de sus pocos centímetros de largo, una comadreja joven que, como él, había salido en busca de aventuras. Intentó retirarse ante el lobato, pero éste la hizo dar vueltas con sus patas. En aquel mismo momento apareció nuevamente el relámpago amarillo. Oyó otra vez el chillido amenazante y en el mismo instante recibió un golpe en el cuello y sintió que agudos dientes cortaban su carne. Mientras aullaba, arrastrándose hacia atrás, vio que la madre se alejaba con su cría y desaparecía en la espesura. Aún seguía lamiéndose. Cuando reapareció, la comadreja llegó más cautelosamente, con su cabeza levantada. Un chillido agudo y amenazador hizo que se le pararan todos los pelos y que le mostrara los dientes. Ella se acercaba más y más. Dio un salto mucho más rápido de lo que podía percibir la vista del cachorro, y la comadreja le clavó los dientes en el cuello, y al principio el lobato trató de pelear, pero era muy joven. La comadreja seguía colgada, intentando llegar hasta la vena por donde corría la vida del pequeño. El lobato hubiera muerto si la loba no llegaba en ese punto a través de la espesura. La comadreja dejó el lobato para saltar sobre la loba, intentando prenderse de su cuello, pero calculó mal la distancia. Sus dientes se clavaron en la mandíbula, de los que se desprendieron la loba sacudiendo la cabeza como si fuera un látigo. La comadreja se elevó por el aire y, al descender a tierra, encontró la muerte en los colmillos que se encerraron sobre su cuerpo ágil y amarillo. Su madre lo acarició con el hocico y le lamió las heridas. Después la loba y lobato la devoraron y regresaron a la cueva para dormir.